El Amazonas está vivo. En los años 60, un grupo de investigadores liderado por el Dr. Richard Kane, un botánico de renombre conocido por su excesiva arrogancia, se adentró en el Amazonas en busca de plantas medicinales raras. Acompañado por Susan, una bióloga escéptica, y Mark, un joven ambicioso, el grupo estaba decidido a descubrir secretos que cambiarían la medicina moderna. Un chamán local, que conocía los misterios y peligros de la selva, actuaba como guía. Desde el principio, el chamán les advirtió sobre los espíritus que protegían el lugar, pero Kane se mostró desdeñoso, calificando sus palabras como supersticiones de gente ignorante. La naturaleza no tiene secretos que no podamos descifrar con ciencia y lógica, decía con seguridad. A medida que se adentraban más en la selva, la vegetación se volvía tan espesa que el sol apenas penetraba, creando un ambiente sombrío y húmedo. Las plantas crecían de formas extrañas, retorcidas, y las raíces emergían del suelo como dedos esqueléticos. Las noches eran inquietantes, con sonidos de la fauna nocturna que resonaban como susurros en el viento. Durante una de esas noches, bajo una luna llena brillante que apenas se filtraba entre las copas de los árboles, escucharon un lamento profundo y lastimero. Al principio, pensaron que era algún animal, pero el sonido tenía una cualidad humana, casi como un llanto. Susan sintió un escalofrío recorrerle la espalda, mientras Mark, con una mezcla de miedo y curiosidad, propuso investigar. Kane, sin embargo, se mantuvo firme en su incredulidad, atribuyendo los sonidos a fenómenos naturales. El chamán, más asustado que nunca, le suplicó que no se alejaran del campamento, insistiendo en que habían perturbado algo antiguo y poderoso. Los días siguientes trajeron más incidentes inexplicables. Los miembros del grupo comenzaron a experimentar sueños inquietantes y visiones de sombras que se movían entre los árboles. Susan soñaba con figuras fantasmales que la observaban desde la oscuridad, mientras que Mark describía voces que le hablaban en un idioma antiguo. Kane, por su parte, soñaba con ser rodeado por la selva, que lo abrazaba como si fuera una entidad viva. Sin embargo, su racionalidad lo hacía descartar estas experiencias como simples efectos del estrés y la fatiga. Nuestra mente juega trucos bajo presión, aseguraba, ignorando las advertencias del chamán. Una noche, durante una tormenta particularmente violenta, Mark desapareció. El grupo, desesperado, lo buscó por todos lados, pero solo encontraron sus pertenencias esparcidas y una especie de círculo de ceniza en el suelo, donde la vegetación había sido quemada. La desesperación y el miedo se apoderaron de todos, excepto de Kane, quien se mantenía escéptico y arrogante, atribuyendo la desaparición a una pérdida de sentido común de Mark. Sin embargo, el chamán, pálido de terror, reveló la verdad: habían despertado a la sombra del silencio, un espíritu vengativo que habitaba entre las dimensiones. Este ser se alimentaba del miedo y del sufrimiento de aquellos que perturbaban su descanso. Kane se burló de la explicación del chamán, considerando que el hombre simplemente estaba enloqueciendo bajo la presión. Decidió que debían seguir adelante con su misión, ignorando las súplicas de los demás. Pero esa noche, durante otra tormenta, algo terrible ocurrió. Kane, separado del grupo, fue confrontado por una presencia oscura que emergió de la selva. La sombra del silencio era una entidad de pura oscuridad, con ojos como pozos negros que parecían absorber la luz. Kane, paralizado por el terror, vio cómo la sombra se alargaba hacia él. En un gesto casi humano, la entidad tocó su rostro, dejando una cicatriz profunda y ardiente, una marca que no solo desfiguró su cara sino también su alma. El chamán explicó que la única forma de escapar de la selva y evitar un destino peor que la muerte era hacer una ofrenda y mostrar respeto a los espíritus. De lo contrario, serían condenados a vagar como sombras, atrapados para siempre en el ciclo de sufrimiento que habían desatado. Con Kane herido y el grupo aterrorizado, decidieron seguir las instrucciones del chamán. Al día siguiente, realizaron una ceremonia con ofrendas de plantas y oraciones, pidiendo perdón a la selva y sus habitantes. El regreso fue silencioso y lleno de una sensación de derrota. Kane, una vez arrogante y seguro de sí mismo, llevaba no solo una cicatriz física sino una herida profunda en su espíritu. La experiencia lo había cambiado irrevocablemente, mostrando que incluso la mente más racional puede ser quebrantada por lo desconocido y lo inexplicable. La selva, como un ser viviente, les había enseñado una lección sobre el respeto y los límites del conocimiento humano.
La leyenda de la sombra del silencio se convirtió en una advertencia para futuros exploradores y científicos, recordándoles que el Amazonas es más que un simple lugar para investigar. Es un dominio antiguo, lleno de secretos y guardianes que no toleran la arrogancia ni la falta de respeto. Kane, marcado por la selva, vivió el resto de su vida con una cicatriz que era más que una marca física. Era un recordatorio constante de los misterios que la ciencia no puede explicar y de los límites de la comprensión humana.